El encuentro de dos hermanos. En el estudio de hoy consideraremos acerca del encuentro de Moshe y su hermano Aarón en la misión que los une para ser instrumentos de liberación para Israel. Dice el texto de Shemot, Éxodo, capítulo 4, versos 27 y 28. Y había dicho a Aarón el Eterno: ve al desierto al encuentro de Moshe. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Y Moshe declaró a Aarón todas las palabras con que el Eterno lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Previendo Yahvé el viaje de retorno de Moshe, se anticipa y le envía a su hermano Aarón para que lo encuentre y lo acompañe en el regreso. Por lo que dice el texto: así como habló Yahvé a Moshe, también habló a Aarón, pues dice: Yahvé había dicho a Aarón: ve. Tomamos el siguiente principio para comprender esto: que el que habló a Aarón a nombre del Eterno es el mismo Malach, Yeshua, manifestado como la promesa: Ejie asher ejie, seré el que seré. Dice la última parte del verso 27 de Shemot, Éxodo capítulo 4. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim. Uno podría pasar por alto este detalle en una lectura rápida, pero mirando más detalladamente y analizando en un mapa, vemos que queda algo extraño el recorrido de regreso de Moshe. Veamos cómo es la secuencia, según una lectura natural. Primero, Moshe sale de Madián hacia el sur y va a Horeb, según Shemot, Éxodo 3.1. Segundo, el Malach se presenta a Moshe, como lo leímos en Shemot, Éxodo 3.2. Moshe vuelve a Madián, a su suegro, Shemot 4.18. Moshe parte hacia Egipto, Shemot 4.20. Aarón es llamado para ir a Moshe, Shemot 4.27. Moshe y Aarón se reúnen en Horeb, en el mismo verso 27 de Shemot 4. En la lectura natural de los desplazamientos de Moshe y su hermano Aarón, resulta una secuencia poco lógica, ya que da la impresión de que, después de que Moshe partió hacia Egipto, estando en la dirección contraria al monte Horeb, se reúne con Aarón en dicho monte. ¿Cómo hubiera hecho para encontrarse con Aarón si ese lugar se encontraba en la dirección opuesta? Pero, ordenando los hechos en una secuencia lógica, advertimos que no fue así como ocurrió. Un análisis cuidadoso de los versos de los capítulos 3 y 4 de Shemot involucrados en la historia del reencuentro, con especial atención en los tiempos de conjugación de los verbos, termina por demostrar otra secuencia, diferente de la anterior. Veamos la secuencia correcta en los pasajes de Shemot 4 y 3. Primero, Aarón es llamado para ir a Moshe. Dice el Eterno a Moshe durante la aparición en el monte Horeb, en el verso 4:14, segunda parte: ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará, y también que he aquí él sale a tu encuentro. Y en el 4:27 leímos también: y el Eterno había dicho a Aarón: ve al desierto al encuentro de Moshe. La expresión he aquí él sale a tu encuentro está en presente durante la aparición en la zarza del Malach. Ya estaban por encontrarse en ese momento en el monte Horeb. Además, en el verso 4:27 dice que había dicho que le saliera al encuentro en tiempo pasado. Ya lo había hecho para cuando sucede el relato. Segundo, Moshe va de Madián a Horeb. Dice el verso 3.1 de Shemot: Moshe condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Horeb. Tercero, el Malach se presenta a Moshe. Dice el verso 3.2: entonces el Malach de Yahvé se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. La cuarta etapa. Dice el verso 4:27, y él fue y lo encontró en el monte de Elohim.
la quinta etapa. Moshe vuelve a Madián, a su suegro. Entonces fue Moshe y volvió a su suegro Yetro, como lo leemos en el verso 4:18 de Shemot. El sexto paso. Moshe y su familia, y seguramente también Aarón, parten hacia Egipto. Dice el verso 4:20 de Shemot: tomó pues Moshe a su mujer y a sus hijos y regresó a la tierra de Egipto. Uno se pregunta, ¿por qué no se relató de manera más natural para que se pudiera entender? La respuesta es que tanto en este pasaje como en la escritura toda, muchas veces ocurre que los hechos se muestran con claridad solamente a aquel que los escudriña. ¿Por qué en el monte? En la escritura el monte representa el lugar donde el hombre se vincula al Eterno, es unidos al Creador, como serán reunidos estos dos hermanos. El encuentro de Moshe y Aarón bajo una mirada profética. La semioculta secuencia de eventos que termina con el encuentro y posterior entrada a Egipto por parte de los hermanos Moshe y Aarón para liberar a Israel sugiere que hay un enuncio profético oculto tras esa reunión. ¿Hay algún elemento que muestre una similitud en la relación de los hermanos y la nación de Israel? Lo veremos seguidamente, resumiendo la impresión de un vínculo profético entre estos dos hermanos y las dos casas de Israel, Efraín y Judá. Efraín, también llamado Israel en los profetas, son las 10 tribus dispersas entre todas las naciones del mundo desde el 722 AC. Judá, conformada por las tribus de Judá y Benjamín, es el pueblo judío. Ambos grupos se separaron luego de la muerte de Salomón, Primera de Reyes 11. Moshe y Aarón son tipos de Efraín y Judá. En la escritura también Efraín y Judá son comparados a dos hermanos por el propio Mashiach Yeshua, como lo dice en la parábola de Lucas 15, versos 11 a 32. También dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió el sustento. De acuerdo a Shemot 6, verso 26, tanto Moshe como Aarón fueron llamados a llevar a cabo la liberación de Israel de Egipto. Fue Aarón y Moshe a quienes dijo el Eterno: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus escuadrones. Como ellos, también Judá y Efraín están siendo llamados en el final de los tiempos al gran retorno, conforme Isaías 11, versos 13 a 16, que dice: en aquel día Adonai volverá a recobrar con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo, y alzará pendón ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá de los 4 extremos de la tierra. Entonces será quitada la envidia de Efraín y se acabará el rencor de Judá. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. Desde el occidente volarán sobre los hombros de los filisteos, y unidos despojarán a los hijos de Oriente. Edom y Moab caerán en sus manos, y los hijos de Amón les obedecerán. Yahvé secará la lengua del mar de Egipto, con el poder de su aliento alzará su mano contra el río, lo partirá en 7 cauces que se pasarán en sandalias. Y habrá una calzada para el remanente de su pueblo que quede en Asiria, como la tuvo Israel cuando subió de la tierra de Egipto. Como en los tiempos de la salida de Egipto, así volverán los 2 hermanos, Judá y Efraín, a Eretz, en los tiempos finales. Pero para el regreso serán reunidos como lo fueron Moshe y Aarón, en el monte. ¿Qué monte? Horeb en Madián, Moriah en Jerusalén, Gerizim en Samaria. Dice la profecía de Daniel capítulo 2, versos 34 y 35. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Hay un gran monte, como dice Daniel, que llenará la tierra luego de destruir todos los sistemas humanos.
Ese monte es el reino de Mashiach Yeshua, tal como él lo mismo lo dice a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, versos 21 a 23, que citamos seguidamente. Yeshua le dice: mujer, créeme, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que tales adoradores lo adoren. El monte donde todos adoraremos en espíritu y en verdad es nada menos que el propio Yeshua, nuestro Adón, nuestro Salvador. Es Mashiach ese monte, alrededor del cual se unirán los dos hermanos, Judá y Efraín. Esto es lo que anuncia Isaías 40, versos 9 a 11. Súbete a un monte alto, oh Sión, anunciadora de buenas nuevas. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas nuevas. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Elohim. Mirad, Adonai Yahvé viene con poder y su brazo manda. He aquí su galardón con él y su recompensa lo precede. Como pastor apacentará su grey, recogerá los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas. Esta es nuestra esperanza, que cuando la roca venga a ser el monte que cubrirá toda la tierra, a sus pies nos uniremos los hermanos Judá y Efraín, el remanente de ellos, para recibir el galardón. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.